Hola, buenos días. A continuación les vamos a exponer sobre el ejercicio 3 y 14 de la tarea 2 de diseño de bioreactores. Trata sobre un derrame de petróleo. Igual en nuestro equipo está conformado por Manuela Garzón, Cristian Ceballos, Jimena Cleves, Enson Ortiz y mi persona Carlos Mera. Bueno, en la pregunta 13 tenemos el siguiente problema. Dice, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, o sea, la EPA, estima que existen más de 1 millón de tanques de almacenamiento de residuos de petróleo en el subsuelo. Se ha confirmado que más de 436.000 de estos tanques han liberado material en el ambiente debido a fugas. Entonces tenemos la siguiente suposición. Para simplificar el problema, asuma que el octano C8H18 es un buen representante de todos los componentes encontrados en la gasolina. Además, se nos da la siguiente información, que el rendimiento de octano en biomasa es de 1.2 gramo. La estequiometría es toda esta ecuación que tenemos aquí, la fuente de carbono, la de nitrógeno, la de oxígeno igual a biomasa más dióxido de carbono más el agua. Entonces se nos está pidiendo que calculemos la demanda biológica de oxígeno, o sea el BOD, en millón de moles de oxígeno necesarias para remediar los desechos de petróleo de tanque que han liberado más de 10.000 galones de gasolina. Bueno, primeramente, el problema presentado se sitúa en el contexto de la contaminación ambiental por fugas de tanques subterráneos de almacenamiento de residuos de petróleo, y esto es un fenómeno que afecta gravemente los ecosistemas locales y los recursos hídricos, por el cual digamos que es un problema que se tiene que tratar lo más pronto posible. Además de eso, la EPA estima que más de 436.000 tanques han liberado desechos de gasolina, lo cual es bastantes tanques y cada uno contiene gasolina, y es decir que todo esto hace un gran impacto a nivel muy negativo en cuanto a los ecosistemas, como lo dijimos anteriormente. La composición es compleja, pero el ejercicio nos dice que aproximemos que lo más esencial es el octano, es decir, que este va a representar la mayor parte de la gasolina y por ende todo lo demás se puede despreciar en cuanto al ejercicio. Sin embargo, aún así, el ejercicio plantea un gran reto a nivel de la bioremediación. De igual manera, en la ecuación podemos ver que va a haber una biodegradación aeróbica, porque en este incluye oxígeno, también tenemos una fuente de nitrógeno y si vemos bien hay crecimiento de biomasa. Entonces esta va a ser la encargada de degradar todo ese octano proveniente de la gasolina en dióxido de carbono y agua, lo que sería muy bueno para el ecosistema. De igual manera, como se destacó anteriormente, esto es una fermentación aeróbica porque se va a necesitar oxígeno. La pregunta aquí nos hace referencia a cuánto oxígeno va a ser necesario, o sea, cuál es la demanda de oxígeno necesario para que estos microorganismos sea capaz de degradar todo ese octano. Y este digamos que va a ser esencial porque la falta de oxígeno pues va a influir bastante en qué tanto octano se puede degradar de la gasolina. Esto quiere decir también que se están ignorando otros factores, como por ejemplo la cantidad de nitrógeno que puede haber, los costos que puede llevar el proceso y otros factores importantes al considerar en cuanto a llevar este proyecto. Por esta razón solamente nos enfocaremos en qué tanto oxígeno requiere este microorganismo, o sea, qué tanta aireación para llevar a cabo la agregación del octano a agua y dióxido de carbono. Bueno, entonces hemos realizado algunas consultas para conocer pues de qué formas se puede dar solución o remediar en un sitio contaminado por alguna fuga de gasolina u otros hidrocarburos. Y encontramos que hay una gran variedad de técnicas y tecnologías que han sido diseñadas para eliminar o bien reducir la concentración de estos contaminantes en los suelos o en aguas subterráneas. Dentro de las técnicas encontramos la bioremediación, que es, ya la conocemos y es en la que nos vamos a centrar, la extracción de vapor, que es la remoción de esos contaminantes volátiles mediante la aplicación de vacío, oxidación química, que es adicionando agentes oxidantes, y el bioventeo, que es introduciendo aire en el suelo para estimular la actividad microbiana y que así pues degraden los contaminantes. La bioremediación es un proceso, como bien sabemos, en donde se utilizan estos microorganismos para degradar los contaminantes y entre ellas encontramos
una que es in situ con oxígeno y otros nutrientes como pueden ser el nitrógeno y el fósforo, que ahí se inyecta directamente el oxígeno en el suelo para favorecer la actividad de las bacterias que son aeróbicas y pues estas ya degradarían lo que es el octano u otros hidrocarburos. También existen bacterias como Pseudomonas butida, que ya pues hemos visto algunas pseudomonas, que estas tienen pues la capacidad de degradar esos hidrocarburos presentes en la gasolina en compuestos que son mucho más simples y menos tóxicos, como pueden ser el dióxido de carbono o el agua. En muchos casos, pues también ha sido efectivo el uso de consorcios microbianos, fitorremediación asistida por bacterias y pues la micorremediación, que es pues utilizando hongos que son capaces de descomponer también estos hidrocarburos debido pues a las enzimas lignolíticas que tienen ellos. Entre los hongos tenemos el Trametes versicolor, que es un hongo de podredumbre blanca, y también pues entre otras bacterias que también pueden servir para dar solución a esto serían la Rhodococcus erythropolis, Mycobacterium y también Bacillus subtilis. Dicho esto, antes de calcular lo que nos pide el ejercicio, debemos encontrar los coeficientes de la ecuación estequiométrica, pues para tenerla balanceada. Tenemos que, en primer lugar, saber si es consistente. Tenemos que tener entonces el mismo número de variables como de ecuaciones. Tenemos el CHON, que son 4. Tenemos YXS, que es el rendimiento de octano en biomasa, que ya serían 5. Y tenemos pues la base de cálculo, que va a ser A igual a 1, que va a ser pues normalizar. Entonces pues ya con esto en efecto tenemos que hay 6 variables con 6 ecuaciones. Entonces pues lo podemos hacer como lo hemos venido trabajando en clase. Al normalizar, pues que A es igual a 1, tenemos los coeficientes B, C, D, E y F pues por encontrar. Tenemos entonces pues nuestra primera ecuación, que va a ser C, que es 8 igual a 5D más E, H, que es 18 más 3B igual a 7D más 2F, O, que es 2C igual a 2D más 2E más F. Tenemos N, que va a ser B igual a D, y tenemos pues también por último YXS, que es D dividido A igual a 1.2. Ahora pues tenemos que despejar los números enteros que quedan al lado de una ecuación y pues ya los números con las letras de los coeficientes tienen que quedar al otro lado. Esto lo hacemos pues con el fin de poder hacer una matriz, la cual pues vamos a poner en Python. Entonces pues como podemos ver acá al lado izquierdo tenemos la matriz, la cual pues como ya dije la vamos a poner pues en Python con el código que se muestra pues a su derecha, pues para que nos dé para obtener más fácilmente los coeficientes de la reacción, teniendo pues así que A pues ya habíamos dicho que era igual a 1, B va a ser igual a 1.2, C a 6.5, D 1.2, E 2.0 y F 6.6. Una vez pues tenemos la ecuación estequiométrica ya balanceada, nos acercamos pues un poco más a poder calcular pues cuánto oxígeno y nitrógeno necesitamos pues para poder remediar el lugar que ha sido contaminado. Entonces, pues ahora tenemos que hacer como unas pequeñas conversiones. La primera va a ser de galones a litros, que va a ser pues pasar los 10.000 galones que han sido liberados de gasolina a litros, que da un valor pues de 3.78 por 10 a la 4 litros de gasolina. La segunda conversión pues va a ser de litros a gramos, que pasar este valor ya mencionado por medio de la densidad a gramos, que va a ser pues 2.6 por 10 a la 7 gramos de gasolina, obteniendo así pues que hay 26 millones de gramos de gasolina en el lugar pues que toca remediar. También pues tenemos nuestra tercera conversión, que va a ser de gramos a moles, que va a ser pasar esos gramos de gasolina a octano, teniendo en cuenta pues la suposición que ya había mencionado anteriormente. Entonces pasamos esos gramos de gasolina por medio de la masa molar del octano, obteniendo 2.3 por 10 a la 5 moles de octano. Entonces, pues hay 230.000 moles de octano en el lugar que tenemos que biorremediar. Vale, ahora con la constante C que se encontró anteriormente en Python, la que valía 6.5, nos va a dar información de la relación estequiométrica que necesitamos seguir. Y esto es que por cada mol de octano se van a necesitar 6.5 moles de oxígeno. Si multiplicamos esto por la cantidad de moles de octano que mi compañera Jimena anteriormente calculó,
que son las moles que hay en el lugar, nos va a dar la cantidad de moles de oxígeno totales requeridas para hacer biorremediación en el lugar con el microorganismo que se eligió. Interpretando ya un poco este dato que nos dio de las moles requeridas de oxígeno para hacer biorremediación, tenemos que la composición del aire es de 21% oxígeno y además tendríamos la densidad del aire que es 22.4 litros, ocupa un espacio, solo una mol de aire. Entonces hacemos la relación que se ve en pantalla y nos da que necesitaríamos 1.6 por 10 a la 8 litros de aire. Ahora bien, haciendo la conversión de esos litros de aire necesarios para llevar a cabo el proceso, nos da que en pies son 5.5 por 10 a la 6 pies cúbicos de aire que se necesitan, mientras que en metros cúbicos es 155.742.4 metros cúbicos. Para darnos una idea de qué tan grande es el volumen de aire que necesitamos para este bioproceso, comparémoslo con las dimensiones del estadio más grande de Colombia, el de Roberto Meléndez de Medellín. Este estadio tiene unas dimensiones de 105 por 75 metros y si tuviera una altura de 20 metros, cubriría el volumen de aire que necesitamos. Entonces, claro, nos damos cuenta que el volumen de aire es demasiado grande, lo que haría que pues, los costos, si fuéramos a hallarlo en la vida real, serían muy elevados porque este aire hay que pasarlos por procesos de filtración para esterilizar el aire y así evitar posibles contaminaciones con los microorganismos que hay dispersos en el aire y pues que nuestro microorganismo sea capaz de degradar el octano de manera eficiente. Después de haber balanceado la ecuación, ya podemos hallar las moles de nitrógeno, por ejemplo, que requeriríamos para tratar estas moles de octano producto del derramamiento de 10.000 galones de gasolina. Entonces, esto lo hacemos con la relación estequiométrica. Pasamos las moles de octano con el factor de conversión, con la relación estequiométrica, a moles de amoníaco. Posteriormente usamos el peso molecular del amoníaco para pasarlo a gramos y con esto ya lo podemos pasar a toneladas. Este valor nos dio aproximadamente que necesitamos 5 toneladas para tratar los 10.000 galones de gasolina derramados. Bien, ahora ¿cómo añadiríamos nosotros estas 5 toneladas de amoníaco al suelo para biorremediar? Tenemos dos métodos principalmente, dos métodos in situ, que está demostrado por investigaciones que son en este tipo de casos los más efectivos. Tenemos el método de inyección directa, en el cual una solución de amoníaco se introduce en el suelo mediante tubos, asegurando una distribución adecuada. Y tenemos una segunda opción, la cual es riego por aspersión. En esta el amoníaco se disuelve en agua de riego y se aplica sobre el área afectada, permitiendo así su infiltración de una manera homogénea y uniforme en el suelo. Generalmente las soluciones de amoníaco utilizadas para estos métodos tienen concentraciones de 30-40% peso-peso. Esto permite que los microorganismos reciban el nitrógeno necesario sin saturar el suelo y que se mantenga el equilibrio ecológico. Siguiendo en este orden de ideas, además de tener en cuenta la concentración de la solución de amoníaco, también es importante mencionar que no toda la cantidad de amoníaco necesaria, es decir, las 5 toneladas, se tiene que agregar de una al suelo. No, ya que esto causaría desbalances tanto en la ecología como también podría resultar tóxico para nuestro microorganismo de interés, el cual va a degradar el hidrocarburo, el octano. Entonces se opta por añadirlo paulatinamente. Esto teniendo en cuenta los diferentes rendimientos, como por ejemplo el sustrato nitrógeno y el rendimiento de nitrógeno biomasa, ya que en base a estos se decide paulatinamente en cada tiempo o cada cuánto se va a añadir la solución de amoníaco, con tal de que se mantenga el equilibrio ecológico y también el equilibrio de nutrientes en el suelo. Este equilibrio o esta concentración de nutrientes en el suelo se va a medir por monitoreo de concentración de nutrientes, por monitoreo de hidrocarburos remanentes y por medición de gases. Entonces, para concluir,
El amoníaco se debe añadir de manera gradual y controlada. Esto para que los microorganismos puedan degradar los hidrocarburos sin sobrecargar el suelo. También se tienen que utilizar métodos de seguimiento como el monitoreo de nutrientes, hidrocarburos y gases, también considerando los rendimientos para poder determinar los tiempos en los cuales se deben añadir de nuevo la solución de nitrógeno y así poder hacer un seguimiento del proceso de biorremediación y ver qué tan eficiente es y garantizar su sostenibilidad. Para recapitular, nos enfrentamos ante varias problemáticas para realizar este bioproceso, desde cómo va a ser la esterilización de esa gran cantidad de aire, cuáles van a ser los costos de los filtros necesarios para llevar a cabo esa esterilización, y en cuanto a la fuente de nitrógeno, que se necesitaría un capital de 10 millones de pesos, siquiera para conseguir esas 5 toneladas, pero también hay que pensar en la forma en la que se va a añadir. Se necesita una aspersión gradual para no saturar a los microorganismos, y pues son cosas que podrían solucionarse al evaluar otro microorganismo o quizás otras fuentes de nitrógeno. Quizás eso haga que el balance de un poco menor en cuanto a cantidades, pero pues hay alternativas para llevar a cabo un bioproceso eficiente capaz de degradar estos hidrocarburos del petróleo.